Les avanzamos que hoy tendríamos al mejor experto en economía para entender lo que está ocurriendo. Miren, por ejemplo, en la zona cero, Paiporta, Benetússer, en Catarroja, siguen cobrando todos los impuestos. La cuota de autónomos, los gastos de seguridad social, los IVAs, todo. No han cambiado nada, no han reducido impuesto ninguno. A la vez, se dice a los autónomos de la zona que no van a recibir ayuda si no están viviendo allí. Es decir, usted, por ejemplo, vive en Gandía y le pilló la riada en Benetússer y lo perdió todo y no recibe ni un euro porque vive en Gandía. Es un verdadero caos, un desastre también económico cuando aún no se ha recogido el barro. Profesor, doctor en economía, mi querido Daniel Lacalle, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, Albert, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Ojalá algún día tú sepas manejar esta nave porque va a la deriva. Esa impresión tenemos. ¿Cómo no vas a tener esa impresión? Es una auténtica vergüenza que este gobierno esté priorizando el expolio a los ciudadanos por encima de una situación de emergencia que en cualquier país del mundo, medio serio, lo que llevaría es a que hubiese rápidamente una exoneración de impuestos, unas Claro. ayudas directas, no esto que han inventado, que son préstamos a 3 meses, que tienes que devolver, etcétera. Y además, con toda esa cantidad de salvedades a los autónomos, que es insultante, ¿no? Porque si lo piensas, lo que subyace en la comunicación del gobierno es como, no vayan a ser ustedes muy listillos y aprovecharse de las ayudas estatales. Pero vamos a ver, que aquí las empresas, las familias, los autónomos han estado completamente expoliados durante años y que nadie está pidiendo nada más que una pequeña capacidad de salir adelante ante lo que es una catástrofe pues prácticamente sin precedentes. Entonces es vergonzoso ese tono condescendiente y esas limitaciones a las ayudas. Oiga, es que si vive usted en Gandía no vale aunque haya perdido usted todo, ¿no? Es una cosa increíble. Es el expolio como prioridad. Es tremendo porque hay muchos camioneros que salvaron la vida a infinidad de personas subiéndolas a la cabina o al techo del camión que estaban de tránsito y que no van a recibir ni un euro porque su Ni un código euro. postal donde viven es otra provincia. Y eso en un país que en los últimos años ha subido 81 impuestos y para el año 2025 van a subir 25 impuestos más. Es decir, esto sí es un infierno fiscal, lo podemos decir abiertamente, ¿no, Daniel? Se puede decir perfectamente. Ha salido el índice de competitividad fiscal de la OCDE y España está en los últimos puestos, en el puesto 33 y además empeorando con respecto al pasado. Es claramente un país en donde los impuestos al ahorro son más elevados que en la media europea, y donde los impuestos a las empresas, donde los impuestos a los autónomos, los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, los impuestos a los seguros, etcétera. Se ha disparado toda la fiscalidad. El gobierno ha tenido una voracidad recaudatoria no vista en décadas y además, y eso que hemos visto, porque nos olvidamos, pero Sí. además, claro, ellos siempre te dicen que es que hay que subir los impuestos para tener un estado de bienestar potente. Bueno, pues lo que han hecho ha sido poner en peligro el estado de bienestar disparando el gasto inútil y la deuda pública ya supera los 2,11 billones de euros, los pasivos totales de las administraciones públicas. Por lo tanto, es falso que esas subidas de impuestos sirvan para financiar los servicios públicos o peor todavía, como dicen en ese anuncio de Hacienda, lo que pagas en impuestos vuelve hacia ti. No, lo que pagas en impuestos te vuelve en forma de deuda, que significa mayores impuestos y menores salarios reales en el futuro. Si están batiendo récords de recaudación, miles de millones más de lo previsto, y sin embargo la deuda pública no para de aumentar, me dicen que el doble, más del doble que hace 10 años, ¿dónde está el dinero? Bueno, obviamente se gasta muchísimo más de lo que se ingresa y se gasta muchísimo más en gasto corriente
No podemos olvidar, por ejemplo, pues mira, que si miramos los presupuestos de los ministerios, el Ministerio de Transición Ecológica tiene un presupuesto de 12.000 millones de euros. El de Asuntos Económicos tiene casi 5.000. El de Agenda 2030, otros 5.000. El de la presidencia son casi 300 millones. Es decir, aquí se está tirando dinero por todos los lados, porque claro, te dicen, no, es que sanidad y educación, no. Aquí no se ha aumentado el gasto en sanidad y educación. Aquí donde se ha aumentado ha sido en toda esa maquinaria burocrática que luego, cuando llega una catástrofe como la de el Levante español, la de Valencia, lo que ha demostrado esa gigantesca burocracia es que todo el mundo tiene competencias, pero nadie es responsable. Escucha, Christine Lagarde, la habrás oído, presidenta del Banco Central Europeo, preparando un plan para combatir el cambio climático poniendo más dinero, lo decía hace unas horas. Las inundaciones, sequías e incendios forestales del año pasado fueron solo un adelanto de lo que está por venir. Un clima más caliente y la pérdida de la naturaleza están cambiando nuestra economía y nuestro sistema financiero. En el Banco Central Europeo debemos comprender este cambio para asegurar la estabilidad financiera y cumplir con nuestro mandato de estabilidad de precios. Con nuestro nuevo plan de clima y naturaleza nos centraremos en las siguientes tres cosas. Primero, la transición verde. Segundo, el creciente impacto físico del cambio climático. Y tercero, los riesgos de la pérdida y degradación de la naturaleza. Estudiaremos el impacto en la economía y el sistema financiero. Esto nos ayudará a mejorar nuestros propios modelos. También trabajaremos para reducir nuestra huella de carbono en todo lo que hacemos, desde los billetes hasta cómo supervisamos los bancos. ¿Te has fijado? Los billetes contaminan. ¿Te has fijado? Piénsalo por un momento. ¿Tú te imaginas una autoridad militar que te dijese que va a incorporar el cambio climático en sus decisiones de defensa de la nación? ¿Tú te imaginas a los bomberos diciendo que van a incorporar? No, claro, o sea, no tiene ningún sentido. Nada de lo que estoy diciendo tiene ningún sentido. Es todo una diatriba sin ningún tipo de lógica, que en realidad lo que esconde detrás es: vamos a continuar imprimiendo dinero sin control y que lo vamos a hacer porque ahora vamos a utilizar la excusa del cambio climático. Porque claro, te dice, ahora resulta, oh Dios mío, malvado señor o señora, que usted, si tiene billetes, contaminan. Lo que no contamina, ¿sabes?, son los miles y miles de trabajadores del Banco Central Europeo viajando todos los fines de semana, ida y vuelta 3, 4, 5 veces por toda Europa para moverse por toda Europa. Eso no contamina. Lo que contamina son los billetes. Estamos en una época de relativismo y de especie de ridiculez constante en la que se nos intenta meter con calzador todas unas ideas que no tienen absolutamente nada que ver con el cambio climático. Porque si de verdad a la señora Christine Lagarde le preocupase el cambio climático, lo primero que haría sería decir, vamos a dejar de monetizar la deuda pública porque el Estado, que es el mayor agente económico de toda la economía, cuando gasta mucho más y se endeuda mucho más, consume muchos más recursos naturales y eso es malo para el cambio climático. No dice eso. Lo que dice es que va a supervisar a los bancos para que no te presten, no vaya a ser que tú estés con aumentando tu huella de carbono, que va a supervisar el sistema financiero para que ponga ingentes cantidades de dinero en burbujas que les interesan a ellos y que además va a imprimir dinero sin control y luego te dice que va a mantener el objetivo de estabilidad de precios. Pues lo lleva bastante mal. Porque lo único que han hecho ha sido equivocarse una y otra vez con las expectativas de inflación. Por lo tanto, la credibilidad es cero. Pero sobre todo, si de verdad esta señora estuviese preocupada por el cambio climático, diría, un momento, debemos mantener el crecimiento económico,
pero hay unos estados que en el caso de Francia pesan más del 50% del PIB, en el caso de Bélgica pesan también más del 50% del PIB, que en la media de la eurozona y de la Unión Europea pesan más del 40% del Producto Interior Bruto, es decir, el agente económico más grande de toda la economía, y por lo tanto, para evitar que sigan despilfarrando y que sigan consumiendo recursos naturales de manera irresponsable y aumentando el endeudamiento, vamos a dejar de imprimir moneda para comprar bonos del Estado. Resulta que no. Fíjate qué curioso. Por lo tanto, le importa el cambio climático lo mismo que a Putin. Oye, ¿saben los seguidores de este espacio que tú eres amigo de Milei? ¿Hay alguien parecido a Milei en España que nos saque de esta? A ver, parecido a Milei, habrá, desde luego no está en el Parlamento. Desde luego no está en el Parlamento. No, en España estamos muy lejos, desafortunadamente no tenemos una alternativa que de verdad le diga a la gente la realidad, ¿no? No hay plata, no hay dinero, el Estado está quebrado, la seguridad social está quebrada, hay que recuperar la fortaleza económica dándole más capacidad de financiarse y de generar recursos y de generar prosperidad al sector privado, hay que reducir los excesos absolutamente desproporcionados del Estado y, por lo tanto, hay que mejorar la situación sabiendo que lo primero que vamos a tener que darnos cuenta es de la evidencia de que el nivel de deuda pública es insostenible, que el nivel de deuda de la seguridad social es una auténtica locura. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tienes nadie que defienda eso, porque claro, vemos los partidos de la oposición, acaban de aprobar, mi querido Albert, junto con el resto de los partidos, que haya un impuesto mínimo del 15% para las empresas. O sea, resulta, estamos en una especie de competencia a ver quién expolia más. Y el problema es que la situación de la economía española cada vez va peor. Por lo tanto, pues siento decirle a tus seguidores que no tenemos un Javier Milei. Mi querido Daniel Lacalle, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Algún día te llamaré y me darás buenas noticias. Y yo creo que este día está cercano. Ya verás cómo sí. Claro que Cuídate, sí. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.